Isaías, capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Versículo 4. Isaías, capítulo 35, versículo 4. La palabra de Dios dice así: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de un sermón titulado Gracia para el corazón angustiado. Y hermanos, en los capítulos anteriores a este, podemos ver mucha devastación. Leemos las sentencias que Dios tuvo sobre algunas naciones como Edom u otras naciones rebeldes. La tierra en esos capítulos se describe como un páramo de azufre, soledad, espinas, bajo el peso de la justicia de Dios. El panorama previo a este capítulo es un cementerio espiritual, una ruina donde el hombre ha quedado sepultado bajo el peso de su propia maldad. Pero cuando entramos en este capítulo, el Espíritu Santo cambia drásticamente el escenario. Pasamos del desierto y la soledad a la alegría. La Biblia dice que el yermo se gozará y florecerá como rosa. Es en medio de esta transformación milagrosa que el texto nos presenta un mensaje de aliento para el alma que tiene angustia. El texto dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que estamos ante una instrucción que Dios soberanamente está dando. Es un mensaje, hermanos, que es como un río de gracia, que va transformando todo lo que toca y da vida. El mensaje está dirigido a los de corazón apocado. Hace unas semanas atrás hablamos acerca del que el mensaje estaba dirigido a los soberbios. Pero hoy cambiamos. ¿Y quiénes son estos de corazón apocado? Son personas que tienen el corazón asustado, que están infelices, que están angustiados, que están apagados. Y la pregunta entonces, ¿qué los ha llevado a estar así? Como veremos más adelante, ellos tropiezan en sus esfuerzos de ser mejores personas. Y además, por la gracia de Dios, han sido expuestos a su propia ruina espiritual. Permítanme una imagen. Imagina un hombre que está extraviado en el desierto. La noche cae con el frío que congela sus huesos. El cansancio ha ido nublando su mente. Y cada paso que da en la arena lo hunde más y más. Sin importar cuánto camina, está en la incertidumbre de no saber a dónde va. Además, comprende que no tiene ni las capacidades ni las herramientas como una mapa o una brújula para encontrar el camino que lo saque de esa situación. Hermanos, así es la condición del hombre natural. Está completamente atrapado en la ruina de su desobediencia. Todos los esfuerzos religiosos que realiza, todos los esfuerzos morales que realiza, no son más que pasos torpes que solo lo conducen más y más a continuar extraviado. Esta noche, en primer lugar, vamos a mirar el corazón del hombre que descubre que no tiene nada que ofrecer a Dios. En segundo lugar, vamos a mirar cómo la justicia exige un pago. Y en tercer lugar, consideraremos al Dios Salvador, que llega para intervenir con gracia. Entonces, adentrémonos en nuestro primer punto. El mandato del profeta se expresa con mucha nitidez. El mensaje no ha de susurrarse en rincones, ni se ha de envolver a través de algún misterio difícil de entender.
sino que se va a proclamar con claridad, abiertamente. Se le manda a decir. Y esta exigencia, hermanos, no es solo un registro aislado en el Antiguo Testamento, sino que es algo que va a preceder y cimentar todos los esfuerzos evangelísticos que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Es como un eco del mandato de nuestro Señor Jesucristo que dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Tiene la misma urgencia que tuvieron los apóstoles de anunciar a Cristo crucificado y la solemne necesidad de testificar que la salvación es una obra enteramente divina. La orden de decir implica que el Evangelio es un pregón oficial del Rey de Reyes. Es la exposición fiel del juicio, de la justicia y del perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. El Evangelio debe golpear el entendimiento de las personas como un ruido fuerte en el silencio. Es un mensaje que debería empujar a cualquier persona a buscar auxilio lo antes posible. Y en este texto se dirige a aquellos que han llegado a reconocer que no pueden lograr por sus medios la salvación, a aquellos que no tienen nada que ofrecer. Recuerden, al apocado, al angustiado, es el que camina en el pánico de saber que la culpa está sobre él. Es el que está fatigado, está debilitado. El que se dio cuenta que no tiene ninguna justicia propia para sostenerse en pie ante el Dios que es 3 veces santo. Entonces repetimos la pregunta: ¿qué lo ha llevado a estar así? Y la respuesta no es otra que la obra secreta, soberana e ineludible del Espíritu Santo. Antes de que el pecador pueda siquiera desear el refugio del Calvario, el Espíritu Santo está rompiendo el velo de esa falsa paz. Muestra la maldad que hay en él y lo confronta con la ley de Dios. Y esto inevitablemente nos aclara la gravedad que tiene nuestra rebelión. Esto no es solo un agobio psicológico o emocional, sino el resultado de la gracia que primero hiere para luego sanar. Es la gracia que humilla nuestro orgullo para que entendamos que hemos ofendido al Dios creador de todas las cosas. El Espíritu Santo nos lleva a ese estado al confrontar nuestras conciencias con el peso de la ley de Dios. Nos desarma, porque carecemos de la capacidad moral para cumplir con el estándar que Dios ha exigido para ser salvo. La confianza en las buenas obras se ha terminado. La seguridad en mí mismo se ha desvanecido. Y hay que enfrentar el legítimo juicio del único y soberano Dios. Nuevamente, permítame aclararlo. Un corazón apocado tiene un decaimiento interno. Se mira al espejo de la santidad divina y ve una casa en ruinas. Ha perdido toda la firmeza, toda la altivez de la que antes se jactaba. El pecador descubre que su fuerza se desvanece porque su interior posee una voluntad esclava de sus propias pasiones, que ahora lo hace temblar ante la certeza del juicio venidero. Estar en esta condición de apocamiento es la demostración de que el orgullo ha sido fracturado. Es el estado de indigencia espiritual donde el hombre reconoce que si queda abandonado a su suerte, va a perecer irremediablemente. Es precisamente a ellos, a estos angustiados, a los que se les dirige el mensaje. Esforzaos, no temáis. Y esta es la paradoja. Se le ordena esforzarse a quien no tiene fuerzas. Se le manda a cobrar ánimo a quien está atemorizado por el juicio de Dios. Amigos, Dios no te está diciendo, saca fuerzas de flaqueza y trata de ser lo mejor que tú puedas. No, Dios no está invitando a la autosuficiencia. Cuando el Dios soberano ordena al apocado que se esfuerce, su palabra va acompañada del poder del Espíritu Santo para infundir vida en el que está muerto espiritualmente, despertando la fe en Cristo y el arrepentimiento de los pecados, moviendo al pecador a refugiarse de inmediato en la justicia perfecta del Redentor. La orden de esforzarse consiste en que te aferres únicamente a Cristo y a su obra en la cruz.
que puede librarte de la condenación. Es una orden divina para que salgas de la miseria y además, junto a este esfuerzo concedido por la gracia, se te ordena: no temas. No tienes por qué temer el peso del castigo si doblas tus rodillas ante la gracia. Porque el Dios que viene con retribución es el mismo Dios que viene para ser el escudo de los arrepentidos. El temor del infierno y de la justa ira de Dios es disipado por completo cuando el Espíritu Santo te lleva a comprender que la tormenta ya fue descargada con toda su furia en el Calvario. Por tanto, si hoy te sientes así, no huyas hacia las sombras de alguna religión que se basa en obras o esfuerzos. No te escondas en la mentira de tus buenos deseos. Responda a la urgencia de este mandamiento. Sacúdete del pánico de la condenación y corre de inmediato a Dios, que promete redimirte. Si persistes en ese miedo arrogante que prefiere quedarse en el calabozo, este te va a acompañar hasta el final. Pero si te rindes en esta misma hora, hallarás que la orden de esforzarse es la más tierna senda de la gracia para llevarte a la vida eterna. Ahora, el siguiente punto habla acerca de cómo la complacencia humana es triturada bajo la expresión: he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Estas palabras nos sitúan frente a la sentencia del Dios omnipotente, porque el Dios de las Escrituras no es una deidad domesticada que la humanidad se ha fabricado a su medida o a su imaginación. Dios tampoco es un espectador que mira nuestras mentiras, nuestras envidias, nuestros malos pensamientos y deseos desde la distancia con indiferencia. No es un juez sobornable que va a torcer su ley solo porque somos humanos. Él es fuego consumidor y el pecado del hombre es paja seca ante su justa indignación. Para entender la retribución, imaginemos por un instante lo que ocurre cuando una represa se rompe. Tenemos esta enorme muralla de concreto que está conteniendo por año millones de metros cúbicos de agua. Por otro lado, abajo en el valle, nos encontramos con cientos de habitantes que viven sin preocupaciones, ignorando el peligro contenido en esas murallas. De pronto, la estructura colapsa. Y toda esa agua que está acumulada desciende en un instante y borra campos, caminos, casas de quienes creían que el muro los protegería para siempre. Así de imprevista y devastadora es la llegada de la retribución divina sobre el alma que persiste en ignorar a Dios. Su paciencia, que por tanto tiempo ha contenido el torrente de su justo juicio contra la maldad, dará paso al desborde incontenible de su justicia. Y ningún refugio fabricado por manos humanas podrá sostenerse ante la fuerza de ese impacto eterno. El Espíritu Santo utiliza este peso de la retribución para quebrar el orgullo y producir ese corazón apocado, ese corazón afligido. La culpa, la desesperanza que se encuentra en esta persona no es otra cosa sino la realidad del juicio golpeando los cimientos de su conciencia. Otra vez, cuando la ley exige el pago de las ofensas, el hombre descubre su incapacidad para salvar esa exigencia. Pero aquí brilla la gracia de Dios, que no nos advierte de esta retribución para hundirnos en desesperación, sino para que el corazón apocado busque con urgencia el único altar donde el pago ya fue realizado. Dirige tu mirada con temor y asombro hacia el madero del Calvario. El pago que la santidad requiere de los pecadores perdidos no fue cancelado ni disuelto. Fue descargado con toda la furia de la justicia sobre la persona santa de nuestro Señor Jesucristo. El cáliz desbordante de la ira de Dios lo bebió por entero en aquellas horas de oscuridad y desamparo. Su muerte y su sangre derramada fueron el pago infinito para el rescate y la paz de nuestras almas. Cristo satisfizo las demandas del justo y santo Dios.
Entonces ahora la misma justicia que antes nos condenaba garantiza la liberación del pecador arrepentido que se refugia en Cristo. En esta deuda pagada es la que permite levantar la cabeza de nuestra ruina y comprender que Dios jamás exigirá 2 veces el pago de una misma deuda. Esto nos lleva a mirar nuestro último punto. Que el Dios al que hemos ofendido, ignorado, desciende en persona para obrar por sí mismo el rescate definitivo. Pues el texto dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Estas hermosas palabras nos sitúan frente a la cúspide de la gracia, recordándonos que la redención no es un logro cooperativo entre la humanidad caída y Dios, sino un rescate santo, divino y exclusivo de Dios en medio de nuestra miseria espiritual. El texto no nos dice que el hombre mediante un esfuerzo de su intelecto, una terapia de autoayuda o una voluntad resuelta por el bien, logrará escalar las laderas de la santidad para reconciliarse con Dios. Tampoco dice que Dios, mirando nuestra desgracia con lástima, nos enviará algún emisario como un ángel o nos entregará una lista de deberes o una serie de mandamientos extras para que intentemos salvarnos a nosotros mismos. No, el texto dice de manera contundente, el mismo Dios despreciado, el mismo Dios olvidado, el mismo Dios que hemos dejado plantado tantas veces por correr detrás de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, Él es el que desciende en persona. Dios mismo vendrá. La conversión y el rescate del alma pertenecen enteramente al Señor de principio a fin. Porque cuando la humanidad abundó en pecado, entonces sobreabundó la gracia. Y Dios dejó los cielos para obrar por sí mismo aquello que nos era imposible lograr. ¿Cómo podría el Dios justo y santo venir a salvarnos sin destruir su propia justicia? ¿Cómo puede perdonarnos sin volverse un juez corrupto que hace la vista gorda ante el pecado? La respuesta nuevamente resplandece con claridad. Dios mismo vino en persona. El Verbo se hizo carne. Jesús caminó sobre nuestra tierra con el propósito de rescatar a su pueblo. Y para ello tuvo que recibir en su propio cuerpo el precio de que la justicia demandaba. De este modo la justicia y la misericordia no se ignoraron, sino que se encontraron en la cruz del Calvario. Es por eso, porque la retribución ya no representa un terror para el pecador que se ha arrepentido, sino que es la garantía legal de su liberación. Porque como dijimos, Dios es un juez justo. Y precisamente porque es justo, Él no exigirá 2 veces el pago por la misma deuda. Cristo ya agotó el cáliz de la ira por ti en la cruz. La justicia de Dios ya no te puede condenar. Al contrario, la justicia de Dios ahora exige tu libertad. Al comprender que el precio ha sido completamente pagado en el sacrificio de Cristo, el alma del hombre del corazón apocado experimenta un vuelco glorioso. La angustia da paso a gozo perpetuo sobre sus cabezas. Escucha, amigo, las puertas del refugio celestial están abiertas. No importa cuán densa sea la maldad de tu pasado, ni cuán profundas sean las cadenas de tu desobediencia o inmoralidad. La oferta de la gracia es genuina y gratuita para todo aquel que abandona su orgullo y viene a Cristo. Pero permíteme ser claro una vez más. Venir a Cristo hoy es venir con las manos vacías. Y esto significa que mañana, cuando vuelvas a tu rutina, tienes que soltar la confianza con la que pretendes engañar a Dios. Tienes que soltar el orgullo de tus logros personales o profesionales. Tienes que soltar la religiosidad con la que crees que compras tu pasaje al cielo. Tienes que soltar el control de tu vida y esos pecados ocultos que tanto defiendes a puerta cerrada.
Venir con las manos vacías significa admitir que eres un indigente espiritual, que no tienes nada que dar, nada que ofrecer al rey para pagar tu rescate, tu fianza. Reconoce la gravedad de tu condición. Abandona hoy toda pretensión de justicia propia y mira únicamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven a Cristo tal como estás, tal como eres. El Dios que dejó los cielos para rescatar a los de corazón apocado, te dice hoy con entrañable misericordia, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La mesa está servida y el precio ha sido pagado con sangre en el Calvario. Solo te pide que vengas con las manos completamente vacías a recibir este regalo inmerecido que es la vida eterna. Vamos a orar.